Bien, quiero compartir con ustedes 5 puntos fundamentales. Como ustedes están viendo ahí, este es el plan de esta breve presentación. Primero, sentar las bases de lo que es una constitución, que es una cuestión fundamental, entender bien su importancia para poder ponderar qué es lo que se nos viene, ¿no? En poco más de un mes más en la decisión que hay que tomar. Luego les quiero comentar algo sobre qué existe hoy día, cuál es la Constitución, cuál es su estructura, cuál es su contenido. Es muy importante tener un conocimiento al menos de los lineamientos fundamentales del texto constitucional que está vigente en Chile. En tercer lugar, vamos a entrar a esta polémica sobre cómo se reforma una Constitución, ¿no? Que es lo que finalmente vamos a poner en ejercicio en el punto 4, en el plebiscito del 25 de octubre, que también les voy a dar algunos lineamientos generales sobre cómo va a funcionar, en qué va a consistir, y la última cuestión, número 5, algunos criterios de discernimiento para poder para Momento. hacerlo bien en conciencia. ¿Ahí se escucha? Sí, perfecto. Bien. ¿Se alcanzó a escuchar algo o nada, padre? Sí, 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 se escuchó, sí. Ok, vamos entonces. A ver, partamos por una cuestión súper básica pero fundamental. El orden jurídico, el conjunto de las reglas y las normas que rigen la convivencia de una comunidad. Sin irme muy atrás, pero sí recordando alguna cuestión que es muy importante, es que para muchos pensadores clásicos, el orden jurídico era considerado la causa formal de la sociedad política. O sea, la diferencia entre un simple grupo humano o una agrupación humana que está en un determinado lugar y una verdadera comunidad o sociedad, esa diferencia fundamental está dada por el modo en que nos relacionamos. Y el modo en que nos relacionamos, entre otros factores, está en gran medida determinado por las reglas de conducta, las reglas del juego que nos hemos dado entre nosotros mismos para coexistir. Bueno, el orden jurídico es ese conjunto de reglas que rigen la vida en la comunidad política y que cuando son reglas sensatas, cuando son reglas justas, realmente promueven buenas relaciones y nos permiten, colaborando unos con otros, alcanzar nuestra mayor perfección, nuestro bien personal, que no es otra cosa que el bien común. Y en Chile, siguiendo una tradición legalista heredada de España, nuestro orden jurídico tiene hoy día más de 20.000 leyes, y podríamos empezar a sumar las ordenanzas y los decretos leyes, en fin, es un número enorme. Y ese número enorme de reglas de conducta está jerárquicamente ordenado. Y en la cima de todo este orden jurídico jerárquicamente ordenado está precisamente la Constitución, que por eso es llamado como la norma fundamental o la carta fundamental. Y desde esa cima es que todo el orden jurídico se despliega en, podríamos decir, un orden descendente pero a la vez coherente. Todas las normas que rigen la convivencia de nuestra comunidad política dependen de la Constitución y tienen que ser coherentes y consistentes con la Constitución. Por eso se dice que la Constitución es el acuerdo fundamental para la vida en común, porque rige todo el orden jurídico. Como les decía, es la norma de principal jerarquía y tiene, como dicen los abogados, una fuerza normativa directa, es decir, la Constitución realmente rige a través de todas las demás normas, puesto que todas las demás normas tienen que ser consistentes con la Constitución, respetuosas de la Constitución. Pero no solo las normas, sino que también los criterios para la aplicación de las normas. Cuando en un tribunal se tiene que aplicar una norma, cualquiera que ésta sea, la manera de aplicarla es siempre conforme a la Constitución, coherente con la Constitución. Cuando las autoridades tienen que tomar decisiones concretas en el ámbito contingente, también tienen que hacerlo siempre conforme a la Constitución, de acuerdo a la Constitución. Por eso que algunos muchas veces caen en una suerte de caricatura diciendo, mira, una Constitución es en realidad un papelito que tiene, en fin, una serie de declaraciones importantes, pero no afecta en realidad la vida cotidiana, el día a día. Yo creo que eso es un error, yo creo que sí afecta y afecta mucho.
porque como les digo, no es solo un papel, sino que tiene fuerza normativa directa e inspira la manera en que se ejerce el poder, la manera en que se toman las decisiones. Siempre es, repito, a la luz de la Constitución, del contenido de la Constitución y, como veremos en unos minutos más, de los principios que recoge una Constitución. Las funciones fundamentales de los textos constitucionales en general, por repetir cosas que son bastante conocidas, uno es la limitación al poder, ¿cierto? Toda persona que ejerza una potestad pública, el Estado en su conjunto, tiene sus funciones, sus facultades, sus competencias establecidas en lo fundamental en la Constitución. Por eso que cuando existe una Constitución y una Constitución sana, que está firmemente arraigada en una comunidad, se limita el poder. O sea, ya no existe esto que cada uno hace lo que quiere, sino todos tenemos que actuar conforme a las limitaciones al poder que están establecidas en la Constitución. Asimismo, las funciones fundamentales del poder público, que son la función ejecutiva, que está en el presidente y el gobierno, la función legislativa, creadora de las reglas, de las normas, y la función judicial, que es la aplicadora de las normas, interpretadora y aplicadora de las normas, se separan y se delimitan en un sistema de pesos y contrapesos para que el poder se pueda ejercer de una manera razonable y equilibrada. En Chile y en cualquier país, ¿cierto?, que tenga una constitución sensata, el poder no está completa y absolutamente arraigado en una sola persona o en un órgano, sino que está repartido, como les decía, en este sistema de pesos y contrapesos entre aquellos que ejercen los poderes fundamentales del Estado o la función pública. Y asimismo, la Constitución establece y reconoce cuáles son los derechos fundamentales, ¿no? Los derechos que emanan de la naturaleza humana, que el Estado debe reconocer y debe proteger, y así también establece cuáles son los mecanismos para proteger esos mismos derechos. Y por último, en la medida en que la Constitución fija las reglas fundamentales para el ejercicio del poder, hay muchas cuestiones que quedan fuera. Hay varios autores que sostienen, mire, la Constitución tiene como función fundamental dejar fuera de la deliberación democrática, dejar fuera de las mayorías políticas contingentes ciertos asuntos que son tan importantes que ya no son objeto de esas decisiones concretas, de esas decisiones contingentes. Por ejemplo, si la Constitución reconoce el derecho a la vida, y el derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte natural, ya queda fuera del ámbito de la deliberación política y de la deliberación contingente cualquier tipo de iniciativa que resulte contraria a ese reconocimiento del derecho a la vida. Y así con muchas otras materias. Lo que queda en la Constitución queda, comillas, protegido de las deliberaciones contingentes. Obviamente que aquí se puede discutir mucho en doctrina, si es que lo que está en la Constitución es absolutamente intocable, inmodificable, al menos esa no es la experiencia en Chile. Lo que está en la Constitución queda fuera, repito, de las decisiones del día a día, pero puede ser reformado. Pero la misma Constitución establece cuáles son los quórum y los mecanismos para poder modificar ciertas cosas. Hay otras constituciones, por ejemplo la alemana, que reconoce ciertos principios que ni siquiera permite que sean modificados. Es lo que se llama cláusulas pétreas, ¿eh?, que están escritas en la piedra y no pueden ser borradas ni modificadas por nadie y en ninguna circunstancia. No es el caso de Chile, pero aún así hay ciertas materias que son tan importantes que por quedar recogidas en la Constitución quedan fuera, repito, de las decisiones del gobierno de turno o de las mayorías políticas del momento. Nuestra Constitución en Chile tiene 4 grandes partes. Lo primero, el capítulo primero, es el que se denomina de las bases de la institucionalidad. Y las bases de la institucionalidad, a grosso modo, recoge la filosofía que inspira a la Constitución chilena. Y aquí no tengo ningún problema en decirlo, que la Constitución actual, que obviamente no sale de la nada, sino que a su vez recoge una serie de principios y una larga tradición jurídica que viene desde 1810 en adelante, e incluso más, es una filosofía, yo podría decir, de corte judeocristiano. La actual Constitución en Chile, que no digo que sea perfecta, pero sí tiene una gran filosofía judeocristiana y una antropología incluso, una concepción de la persona humana que es consistente con
esa filosofía y también con esa inspiración religiosa, aunque la Constitución en Chile no adhiere a ninguna religión concreta y en particular. Es un tema muy importante, ¿eh? El de las bases de la institucionalidad. Una segunda cuestión clave de la Constitución vigente es el capítulo segundo sobre la nacionalidad y la ciudadanía. ¿Quiénes son los chilenos? ¿Quiénes son los ciudadanos? ¿Cuáles son los derechos y los deberes fundamentales? Etcétera. En tercer lugar, el capítulo tercero, lo que se denomina la parte dogmática de la Constitución, es la que recoge y reconoce los derechos fundamentales para todas las personas. Y a la vez consagra cuáles son los mecanismos para proteger esos derechos, el recurso de protección, el recurso de amparo, el recurso de amparo económico, en fin, son acciones para proteger esos derechos cuando se puedan ver afectados por acciones de particulares o también por acciones de la autoridad. Y finalmente, que es la parte más larga de la Constitución, capítulos 4 al 15, es la parte orgánica, en que se establecen cuáles son los órganos fundamentales del Estado, desde el presidente de la República en adelante, y cuáles son sus funciones, cómo se elige, cuánto tiempo dura, cuáles son sus prerrogativas, sus competencias, en este, como les decía antes, sistema de pesos y contrapesos, para el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, y también en nuestra Constitución se incluyen otros órganos fundamentales como la Contraloría General de la República, el Banco Central, el Tribunal Constitucional, que son parte, repito, de una larga tradición jurídica que está vigente en nuestro país. Pasando a la tercera parte de esta presentación, lo que se nos viene en poco más de un mes, en octubre, es un plebiscito en que se va a ejercer por el pueblo chileno lo que se denomina la función constituyente. Es el pueblo el que va a tomar la decisión sobre la Constitución. Una decisión que, como veremos de inmediato, puede ser mantenerla actual o iniciar un proceso para hacer una nueva. Lo que se va a poner en práctica entonces es una función constituyente. Y aquí no quiero alargarme mucho, pero en la doctrina se discute bastante entre la denominada función constituyente originaria, que es el mismo pueblo, la misma nación o la misma comunidad política la que desde cero toma la decisión de crear una norma fundamental, de crear una constitución, y se da a sí misma las reglas. Esa es la función constituyente originaria, versus lo que se llama la función constituida o derivada, en que las autoridades políticas, principalmente en este caso el Poder Legislativo, que son representantes del pueblo, representantes de la nación y han sido elegidos, son ellos los que crean la Constitución o reforman la Constitución. Y eso es lo que está en juego, como veremos de inmediato, en la discusión que se ha generado en Chile desde noviembre del año pasado. Cuando se ejerce esta función constituyente, cuando la nación, sea de manera directa, originaria, o a través de los representantes, la manera derivada, ¿cierto?, se da a sí mismo una constitución, se reconoce que existen ciertos límites. O sea, aquí no se puede partir completamente de cero, ni tampoco se puede hacer cualquier cosa. Dos grandes límites. El primer límite, lo que se llama el derecho vigente. Como les decía, en Chile existen múltiples normas, más de 20.000. Algunas son de jerarquía inferior, pero hay otras de gran jerarquía, como tratados internacionales en materia de derechos humanos, en fin. Bueno, el que nosotros iniciemos un proceso para una nueva constitución, si es que esa fuera la decisión de octubre, no implica que todo el derecho vigente desaparece. El derecho vigente está vigente. Y la constitución que se cree o que se produzca en este proceso no puede, en principio, ya les diré por qué, no puede pasar por alto de todo el derecho vigente. Tiene que ser respetuosa y coherente con el derecho vigente. Pero algunos dicen, cuidado, si vamos a ejercer una función constituyente originaria, el pueblo toma la decisión
de darse a sí mismo las reglas para vivir juntos, ¿por qué tendríamos que respetar el derecho vigente? ¿Por qué vamos a reconocer que existen normas que puedan limitar esta función constituyente originaria? Ese es un riesgo real. Y la experiencia en Chile y también en otros países muestra que no es una exageración pensar, y ya voy a volver sobre esto más adelante, que pueda ejercerse una función constituyente que pase por alto todas las reglas que están vigentes hoy en Chile. Cuando eso ocurre, lo que se impone en realidad, más que el respeto al derecho vigente, es la fuerza. Y en muchos procesos constituyentes, lo que termina ocurriendo es que el que tuvo más fuerza le termina imponiendo sus reglas al que tuvo menos fuerza. El que gana le impone al que pierde. ¿Cuáles son las reglas fundamentales? Ciertamente que en Chile y también en muchos países del mundo, esta función constituyente se ejerce después de algún tipo de conflicto. Y un conflicto social que no fue posible resolver sino por la fuerza, a veces guerra civil, a veces otro tipo de conflicto, termina ordenándose la convivencia con el surgimiento de una nueva constitución. Entonces hay que tener presente cuáles son estos límites. Cuando no se respeta el derecho vigente, finalmente se recurre a la fuerza. Y el que tuvo más fuerza le impone al otro cuáles son las reglas del juego. Esto es un dato histórico. No se trata de espantar a nadie, sencillamente de reconocer las cosas tal como son. Bueno, esta función constituyente, ¿cómo se ejerce en concreto? Hay tres grandes alternativas. La primera es la denominada Asamblea Constituyente. Es el mismo pueblo el que elige de entre sus miembros a algunos delegados o convencionales, se les llama hoy día, que son los que van a redactar la nueva Constitución. Esa es la Asamblea Constituyente. Es la representación más directa del pueblo y de la soberanía del pueblo. La segunda alternativa es a través de un Congreso Constituyente. En Chile tenemos un Parlamento, tenemos un Congreso. Están los diputados, están los senadores. Y ellos son los que tienen que crear las leyes. Bueno, entonces, una segunda alternativa es decirle a estos señores que para eso están, que ellos redacten una nueva Constitución. Y la tercera alternativa es una mezcla de ambas. Vamos a crear un nuevo órgano que va a tener una parte de representación directa del pueblo, de convencionales o constituyentes elegidos directamente por el pueblo, y otra parte va a estar integrada por miembros del Parlamento, lo que se llama una convención constituyente mixta. Son las tres grandes alternativas para ejercer la función constituyente y crear una nueva constitución. Ahora bien, refiriéndonos a la actual constitución, que, como ustedes bien saben, surge en 1980, evidentemente después de una crisis política, en un contexto en el cual no existía plena democracia, había un gobierno de facto, ¿cierto? El gobierno militar, otros lo llaman dictadura militar, en fin. Bueno, ese texto, al día de hoy, desde 1980 al 2020, ya ha tenido, como ustedes leen ahí, 42 reformas prácticamente completas, 261 modificaciones a distintos artículos, y ha sido vigente y ha sido implementada en 5 gobiernos que han representado prácticamente a todas las sensibilidades del espectro político en Chile, ¿cierto? No han sido solamente gobiernos de derecha, sino que han sido gobiernos de izquierda y centroizquierda, los que también han funcionado estando vigente la actual Constitución. En 1989 se hizo un plebiscito de esta Constitución, lo que se llamó la época de la transición. El año 2005 se le hizo una reforma sustantiva a la Constitución de 1980 y por eso dejó de llamarse la Constitución del 80, pasó a llamarse la Constitución del año 2005, firmada por el entonces presidente Ricardo Lagos, y en noviembre del año pasado se toma este acuerdo por la paz y la nueva Constitución en un contexto, ustedes recordarán, de tremenda violencia en Chile, ¿cierto? Después de
el famoso 18 de octubre, para encauzar esa tremenda crisis social, política, en un proceso de crear una nueva constitución. Es importante tener presente estos datos, porque sostener que la actual constitución, que algunos persisten en llamarla la constitución de 1980, es una constitución tan pétrea en su concepción que no ha podido ser tocada o ha resultado intocable, eso es un error o es faltar a la verdad. No ha existido en la historia de nuestro país una constitución que, estando vigente, haya sido tan modificada y tan reformada como la actual constitución de 1980. Es un dato, repito, que hay que tener presente. Bien, ¿qué es lo que se nos viene? Se nos viene el plebiscito en poco más de un mes. El 15 de noviembre del año pasado, como recién les decía, los distintos sectores del espectro político, salvo el Partido Comunista y algunos miembros del Frente Amplio, suscriben el denominado Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución, que luego se traduce en la Ley 21.200, que reforma la Constitución de 1980 para dar inicio a un proceso constituyente, para eventualmente llegar a tener una nueva Constitución. ¿Cuáles son las principales etapas? La primera es el próximo 25 de octubre, en que, mediante el sufragio voluntario, no es obligatorio, vamos a tener que responder dos preguntas. Si queremos o no una nueva constitución, y el que la quiere tendrá que marcar apruebo, el que no la quiere tendrá que marcar rechazo, y asimismo responder una segunda pregunta sobre qué tipo de órgano debiese redactar la nueva constitución. Y ahí se nos van a poner dos alternativas sobre la mesa. La llamada Convención Constitucional, que equivale a la Asamblea Constituyente, ¿cierto? O una convención mixta, que será integrada, ya veremos el detalle, en parte por ciudadanos electos, específicamente para estos fines, y otra parte por parlamentarios que están actualmente en ejercicio. Si es que se toma la decisión de redactar una nueva constitución, cualquiera sea el órgano, sea la Convención Constitucional o la Convención Mixta, va a tener que encerrarse a trabajar, y así lo establece la ley, durante 9 meses, que se podrían extender hasta 3 meses más, por lo tanto es un año, para redactar esta nueva constitución. Es decir, si asumimos un plazo de 12 meses y este trabajo se inicia en abril del próximo año, podríamos pensar también en mayo del próximo año, antes de mayo del 2022 no va a existir ningún tipo de texto constitucional. Por lo tanto, entre octubre, el 25 de octubre, y hasta abril o mayo del 2022, va a existir en Chile, y hay que decirlo, una incertidumbre constitucional muy importante. Durante un plazo de casi 2 años, va a estar rigiendo la actual Constitución, pero con una fecha de defunción clarísima. Y eso, se los digo como abogado, genera una incertidumbre importante desde el punto de vista de la certeza jurídica. ¿A qué me debo atener? ¿Cuál es la regla fundamental, como les decía al inicio, de aplicación directa, conforme a la cual tenemos que interpretar las leyes, aplicar las leyes, tomar las decisiones? Se genera, repito, una incertidumbre importante. Bueno, si se toma la decisión de redactar una nueva constitución, el quórum para decidir si un determinado texto integra o no la nueva constitución es un quórum bastante alto de 2/3, 2/3 de la Asamblea Constituyente o Convención Constitucional o 2/3 de la Convención Mixta. Hay ciertas limitaciones que están establecidas en esta ley 21.200. Cualquiera sea el órgano constituyente, repito, o la Asamblea o Convención Constitucional, o por otro lado la Convención Mixta, no pueden hacer cualquier cosa. Por ejemplo, no pueden poner término anticipado a las autoridades actualmente electas. Una vez que terminen su trabajo, una vez que se cumpla el plazo, se disuelve esta asamblea, porque hay otros países donde estas asambleas se originaron con un plazo de caducidad, digamos, y que no fue respetado y se perpetuaron en el tiempo.
Y si en el contexto de la discusión que se genere entre los miembros de este órgano constituyente, se va a poder reclamar ante la Corte Suprema, específicamente ante 5 ministros de la Corte Suprema, para que la Corte Suprema decida si es que esos conflictos deben ser resueltos en un sentido o en otro. Una vez que termine el trabajo de este órgano constituyente, el texto de la nueva Constitución va a ser sometido nuevamente a un plebiscito, lo que se llama el plebiscito de salida o plebiscito ratificatorio, en que va a ser obligatorio votar, y ahí se va a tomar la decisión si Chile quiere o no ese texto. Si no lo quiere, si lo rechaza, se mantiene la Constitución vigente, y si es que es aprobado el nuevo texto de la Constitución, la actual Constitución, la de 1980 o del 2005, va a ser derogada íntegramente, desaparece del orden jurídico. Bien, algo más de detalle. Si es que el 25 de octubre gana la opción apruebo y asimismo gana la opción de la Convención Constitucional, que equivale, como les decía, a la Asamblea Constituyente, ese órgano va a estar integrado por 125 personas, que supuestamente son miembros de la ciudadanía, ¿cierto? Personas de a pie. ¿Cómo van a ser elegidos? Van a ser elegidos tal como hoy se elige a los diputados y a los senadores, por distritos, por listas y según el denominado sistema proporcional, que es bastante enredado de explicar, pero es lo que rige hoy día. No son reglas nuevas. Repito, 155 personas mediante las reglas para las elecciones parlamentarias y la ley de proceso constituyente incluyó la regla de la paridad de género. Es decir, se va a tener que, de manera incluso forzosa, lograr que en esos 155 miembros exista un equilibrio entre la cantidad de hombres y la cantidad de mujeres para integrar la Convención Constitucional. Ahora bien, la segunda alternativa, si gana el apruebo, pero se decide que el órgano constituyente sea esta denominada convención mixta, en ese caso serían 172 sus miembros, la mitad, como ya les decía, ciudadanos electos, según las mismas reglas para elegir a los parlamentarios y senadores, con criterio de paridad, ¿cierto? Igualdad entre hombres y mujeres, y la otra mitad son parlamentarios que ya están en ejercicio, que van a ser elegidos entre ellos mismos, ¿cierto? El Congreso Pleno, diputados y senadores, ellos van a tomar la decisión sobre quiénes van a ser esas 86 personas, 86 parlamentarios que van a integrar la convención mixta. Una palabrita sobre el llamado quórum de los 2/3. Como les decía, el órgano constituyente, todo esto suponiendo que gana el apruebo, ¿cierto?, va a tener que escribir una nueva constitución. Y para eso, una vez que se delibere y se discuta, un determinado texto va a tener que ser sometido a votación dentro de ese órgano constituyente. Para que ese texto sea aprobado y forme parte de la nueva constitución, se requiere un quórum de 2/3. 2/3. Ahora, se ha discutido mucho. ¿Qué pasa? Porque hay varias alternativas con este famoso quórum de los 2/3. ¿Qué pasa si no se alcanza ese quórum? Por ejemplo, que estamos discutiendo sobre el reconocimiento constitucional al derecho a la vida, y resulta que no alcanzamos los 2/3 para que se reconozca el derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Algunos dicen, bueno, si no se alcanzan los 2/3, entonces esa materia, en el ejemplo del derecho a la vida, sencillamente no queda en la Constitución, queda fuera. Y si no queda en la Constitución, si es que nos interesa reconocerlo de alguna manera, lo haremos a través de la ley, pero ya no en la Constitución. Y la diferencia entre la Constitución y cualquier ley, del punto de vista de la jerarquía del orden jurídico, es una diferencia muy importante. Y asimismo, también hay que tener presente que la ley simple, para su aprobación requiere un quórum de simple mayoría, es decir, el 50% más 1. Entonces, fíjense, una materia tan delicada como el derecho a la vida,
o podría ser la libertad religiosa, o podría ser el principio de subsidiariedad, o podría ser el derecho de los padres a educar a los hijos, en fin. Ya voy a ir sobre eso después. Si es que no se alcanzan los 2/3, según esta interpretación, eso queda fuera de la Constitución y queda abandonado a la mayoría simple, 50+1, de los actuales parlamentarios o futuros parlamentarios para ver si es que se reconoce o no se reconoce. Esa es una alternativa. Lo que no alcanza los 2/3 queda fuera y pasa a ser sencillamente materia de ley. Segunda alternativa es que si no se alcanzan los 2/3, voy a seguir con el mismo ejemplo para poner en la Constitución el derecho a la vida, si no se alcanza ese quórum de 2/3, ok, no queda en la nueva Constitución, pero rige el texto sobre esa materia que hay en la Constitución actual. La Constitución actual, siguiendo con este ejemplo, el artículo 19, número 1, reconoce el derecho a la vida a todas las personas. Entonces, si en la nueva Constitución no alcanzamos los 2/3, ok, no queda en la nueva, pero en esa materia sigue rigiendo la Constitución actual. Yo creo que esta es una interpretación difícil de sostener, porque, como les decía antes, una vez que se redacte la nueva Constitución, viene el famoso plebiscito de salida. Y si en ese plebiscito de salida se aprueba el nuevo texto, la Constitución actual es derogada completamente, desaparece. Entonces, sostener que aquellas materias respecto a las cuales no se alcancen los 2/3 va a seguir rigiendo la Constitución actual, yo creo que no es tan así. Repito, por el plebiscito de salida. Si el plebiscito de salida aprueba el nuevo texto constitucional, la Constitución actual va a ser completamente derogada. Y hay una tercera interpretación que ha sido sostenida también por algunos parlamentarios, en fin, algunos académicos, y es que el mismo órgano constituyente, sea la Asamblea Constituyente o la Convención Mixta, el que se decida, una vez que ya tenga todo su texto redactado, va a tener que someter entre ellos mismos todo ese texto a una votación previa de 2/3 también de quórum. Supongamos que nos pusimos de acuerdo en 100 artículos, bueno, antes de llevar a la ciudadanía estos 100 artículos de la nueva Constitución para el plebiscito de salida, nosotros como órgano constituyente tenemos que aprobar íntegramente esos 100 artículos también con el quórum de los 2/3. Ahora, si se fijan, estas tres alternativas son interpretaciones, porque la ley 21.200, que fue la que estableció todo este proceso constituyente, no dice nada al respecto. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Si gana el apruebo y se decide por una asamblea constituyente o por una convención mixta, ese órgano va a tener que decidir cuando fije su propio reglamento sobre estas cuestiones. ¿Me siguen? Ellos mismos. Ya no es la ley la que establece íntegramente cuáles son las reglas del juego. No, las reglas del juego, a este respecto, se las va a dar para sí mismo el órgano constituyente. Y eso o da muchas garantías o no da ninguna. Ya les daré mi opinión sobre el particular. Y una última cuestión que quiero mencionar sobre el plebiscito es que uno de los principales argumentos para entrar en este proceso constituyente es el denominado problema de legitimidad de la actual Constitución. Efectivamente, la Constitución del 80, como ya les advertí, fue originada en un proceso y en un momento histórico en que no existía plena democracia. Ahí no hubo una asamblea constituyente, tampoco hubo una convención mixta, pero ni siquiera había congreso en ese momento, sino que fue una comisión de expertos, la llamada Comisión Ortúzar, la que redactó esa constitución. Y algunos dicen entonces que esta constitución, sin perjuicio de las 261 reformas que ha tenido a lo largo de 40 años, etcétera, tiene una suerte de pecado de origen, ¿no? Que no lo ha podido solucionar, no lo ha podido superar, no ha logrado
cuajar en la cultura chilena el que nos rija una constitución que tiene ese pecado de origen. Entonces, la manera de solucionar ese problema es que nos demos una nueva constitución que sea totalmente legítima gracias a la participación de toda la ciudadanía. Lo que no tuvimos en 1980 lo podremos tener en el 2020 y luego en el 2021. Ahora, sobre eso también yo creo que hay que hacer algunos matices. Recuerden que el órgano constituyente, sea la asamblea o la convención mixta, se va a elegir según las reglas actuales de las elecciones parlamentarias. ¿Y qué implica eso? Lo digo con todas sus letras. Que quienes integren, sea la asamblea constituyente o la convención mixta, van necesariamente a ser personas vinculadas a los actuales partidos políticos. Es muy difícil que un independiente, y genuinamente independiente, que no esté adscrito a algún partido político o no tenga el apoyo de algún partido político, pueda finalmente integrar el órgano constituyente. Porque este sistema proporcional, que es el que rige las elecciones parlamentarias, es un sistema por listas que termina favoreciendo a las listas más votadas, no a las personas con nombre y apellido. Y por eso que en el actual Congreso tenemos parlamentarios que fueron electos con el 1% de los votos. Y uno dice, pero matemáticamente esto es imposible. ¿Cómo una persona que tuvo el 1%, incluso menos del 1% de los votos, tiene hoy día un asiento en el Congreso? Bueno, pero es que gracias al sistema proporcional, aunque él tuvo el 1%, si sus compañeros de lista en su conjunto tuvieron, estoy inventando, el 20%, lo arrastraron con él. Esto favorece a los partidos políticos. Alguien podrá decir que esto está muy bien. Yo aquí no digo que esté bien o mal. Lo que estoy diciendo es que los independientes tienen prácticamente nulas posibilidades de ser electos si es que no cuentan con el apoyo de algún partido político. Además está el tema económico. Es muy difícil sostener una elección sin darse a conocer, y para darse a conocer hay que invertir sumas siderales de dinero, y no cualquier persona tiene eso, ¿cierto? Y los partidos políticos además reciben un financiamiento estatal a estos efectos. Para poder, como independiente, incluso inscribir una candidatura, hay que mover una máquina gigantesca para reunir la cantidad de firmas que exige la ley. Bueno, que no tenga, repito, el apoyo de los partidos políticos es muy difícil. De hecho, fíjense que con este sistema proporcional que nos rige hoy día, que es el mismo que se va a utilizar para elegir a los miembros del órgano constituyente, hoy en el Congreso hay un parlamentario independiente, que es René Zafirio, y que es independiente ahora, porque durante toda la vida fue militante de la democracia cristiana. Entonces, yo creo que hay que ser bien honesto, ¿no? Sostener que realmente ahora vamos a tener una representación de la ciudadanía y que los independientes van a integrar el órgano constituyente, yo creo que eso es derechamente un error. Y lo segundo que también quiero mencionar es que la Constitución actual no solo, como ya les dije, ha tenido 42 reformas y se le han modificado más de 261 artículos y ha regido durante 5 gobiernos, etc., sino que el quórum más alto que exige la actual Constitución para ser reformada es de 2/3. Entonces, es verdaderamente paradojal que se quiera hacer una nueva Constitución con un quórum de 2/3, cuando es posible, con el mismo quórum, reformar integralmente la actual Constitución. O sea, el que diga que la actual Constitución tiene un quórum tan alto que hace imposible su reforma, bueno, ojo, yo le diría a esa persona, fíjese usted que la nueva Constitución que se va a redactar también exige ese mismo quórum para escribir una sola letra. Porque para que esa letra forme parte del nuevo texto constitucional, se requiere también 2/3. Lo cual no deja de ser, repito, una gran paradoja. Bien,
Don Juan Ignacio, nuestro obispo, y ustedes la habrán leído, redactó hace poquito una carta pastoral sobre el discernimiento en conciencia de cara al plebiscito. Y aquí voy a colgarme de sus palabras, voy a hablar con libertad y voy a tratar de ser lo más franco posible con ustedes, porque realmente lo que se nos viene yo creo que es muy delicado y hay que informarse bien para tomar una buena decisión en conciencia. La carta pastoral del obispo es muy clara. Esto de decidir en conciencia no es decidir, y perdonen la expresión, a tontas y a locas, ¿no? Sino con una recta conciencia y una verdadera conciencia. Y para eso hay que formar y educar la conciencia. Y no solo hay que formar y educar la conciencia en principios abstractos, sino que también es parte de la formación y educación de la conciencia el poner los pies bien en la tierra y mirar y discernir los signos de los tiempos, ¿eh? Y ver lo que nos rodea. Permítame justificar esto que les digo. Desde muchos años, aunque hace recién un año, de manera más formal, estoy vinculado a una corporación que se dedica a la promoción y defensa de los derechos humanos conforme a la doctrina social de la Iglesia, y nos toca al equipo intervenir prácticamente en todos los debates legislativos de aquellas leyes que nos plantean problemas de justicia graves, ¿eh? Y no solo en el ámbito legislativo, donde trabajamos muchísimo, sino que también en el ámbito judicial. Entonces, nuestra corporación está súper metida en un montón de juicios, ¿eh? Batallas jurídicas, defendiendo y promoviendo los derechos humanos, como les decía, conforme a la doctrina social de la Iglesia. ¿Por qué les digo esto? Porque tenemos ya 12 años metidos en esta suerte de batalla cultural, jurídico-cultural, y por eso, claro, vemos para dónde va la marea, ¿no? Vemos para dónde van las leyes, vemos cómo ha venido cambiando el orden jurídico en Chile en las últimas décadas, y también vemos cómo, sobre todo el Poder Judicial, aplica e interpreta las leyes. Y eso creo que es muy relevante, ver, repito, hacia dónde va la marea, cuál es la inercia y en qué dirección va la inercia de el orden jurídico. ¿Qué ha pasado con el orden jurídico en Chile y hacia dónde va caminando el orden jurídico en Chile? Yo creo que eso es un elemento fundamental para analizar con los pies bien puestos en la tierra el momento, ¿ah? El momento presente en el que vamos a tener que tomar todas estas decisiones. Porque no podemos, como ustedes pueden leer ahí, evadir esta cuestión fundamental, y es que el orden jurídico tiene que ser firmemente arraigado y estar firmemente arraigado no solo en una buena constitución, sino en una visión sobre el hombre, sobre la persona y asimismo sobre Dios, que no es neutra, ni podría serlo. No existen las leyes neutras, no existe una constitución neutra, eso no es real. Toda constitución, toda norma es siempre una decisión sobre aquello que se considera bueno para la vida en comunidad. Y si se considera bueno dejar fuera de la Constitución la protección de la vida, de la concepción hasta la muerte natural, bueno, ahí no hay neutralidad, pues, ninguna. Si se considera bueno dejar fuera de la Constitución el que los padres sean los primeros educadores de sus hijos y se le entrega en cambio al Estado ese rol protagónico, bueno, eso no es neutro. Entonces, hay que discernir muy bien, pero no solo respecto a principios abstractos, sino, como les decía, con los pies bien puestos en la tierra, hacia dónde va caminando nuestra cultura jurídica y cuáles han sido los principales cambios del ordenamiento jurídico en Chile. No existe neutralidad, no podría haber neutralidad, y apelar a una supuesta autonomía del ámbito temporal, de la política temporal, también es una trampa que hay que tenerla bien presente, porque esa autonomía existe y es legítima, pero no es total, no es absoluta. Tiene que tener, sin duda, como antecedente la persona humana, la naturaleza humana y a Dios como creador de la misma persona. Aquí
yo creo que lo mejor es remitirse a la carta de don Juan Ignacio, que es muy clara. Yo sencillamente quiero repetir algunas de las cuestiones que él trata. Como criterios de discernimiento hay ciertos bienes y principios fundamentales que no son negociables. Y lamentablemente no tenemos frente a nosotros un texto o una propuesta de texto para una nueva constitución. Sería mucho más fácil tener ese texto frente a nosotros, poder leerlo y decir, a ver, estos principios y bienes fundamentales se reconocen o no se reconocen, o se reconocen bien o más o menos, o derechamente mal. Pero no podemos, no tenemos ese texto. Pero ojo, sí tenemos el texto actual. Entonces, si bien no podemos hacer de manera perfecta el discernimiento respecto al texto futuro, que no lo tenemos, no lo conocemos, bueno, sí podemos hacerlo respecto al texto actual, que cualquiera lo puede leer, y yo de hecho recomiendo que se haga así. Primera cuestión, la persona, su dignidad y sus derechos fundamentales. No son objeto de negociación política el derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte natural, el reconocimiento a la familia como núcleo fundamental de la sociedad, y no cualquier familia, sino la familia fundada en el matrimonio entre el hombre y la mujer, y a partir de eso mismo el derecho y deber preferente de los padres para educar a sus hijos, y el derecho esencial a la libertad religiosa para buscar, conforme a nuestra conciencia, la verdad sobre Dios. Eso no es objeto de negociación. Todo esto ya está en la actual Constitución. Artículo 19 de la Constitución, y no solo el artículo 19, también el artículo 1 de la Constitución, de las bases de la institucionalidad, recogen esto que les acabo de decir. Segundo, muy importante para discernir el principio del bien común. Y como les decía antes, ¿cuál es la antropología que subyace a lo que entendemos por el bien común? La Constitución actual, cuando habla del bien común y lo plantea como el fin del Estado, hace un reconocimiento muy claro a una antropología que reconoce la dimensión espiritual y material de la persona humana. Y por eso dice que el Estado debe promover el bien común, para lo cual debe contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos y cada uno de los integrantes de la comunidad nacional alcanzar su máxima realización espiritual y material posible. Hay una concepción del bien común que de hecho es casi calcada a lo que podemos leer en el Compendio de Doctrina Social de la Iglesia. Asimismo, es muy importante, porque la Constitución, como decíamos al inicio, fija las reglas fundamentales de la vida en común, reconocer que los bienes materiales, que son importantes, que son necesarios, tienen un destino universal por y para el bien de todas las personas, de lo cual se sigue la función social de la propiedad y también el derecho a la propiedad privada, porque no son cosas contradictorias, ¿cierto? La función social de la propiedad con el derecho a la propiedad privada. Asimismo, otro principio clave de cualquier orden jurídico justo es el llamado principio de subsidiariedad, que en el fondo descansa en la antropología que reconoce que la persona es naturalmente sociable y naturalmente política. Es decir, las personas tenemos legítimamente el derecho a asociarnos unos con otros y perseguir los fines que queramos, en la medida en que sean fines lícitos. Y asimismo tenemos el derecho a que el Estado o las llamadas sociedades mayores nos ayuden, vengan en subsidio, en ayuda, si es que nosotros no somos capaces de hacerlo de manera perfecta, abandonados a nuestra propia suerte. El principio de subsidiariedad logra un equilibrio en que no es solo individualismo, que cada uno se rasca con sus propias uñas, pero tampoco es un estatismo que ahoga la iniciativa privada y, como dice la Constitución actual, la autonomía de los cuerpos intermedios. Y por último, el principio de solidaridad, que somos realmente responsables unos de otros y tenemos que abocarnos principalmente a socorrer a los que son más necesitados o están pasando mayor necesidad. Y tenemos que también abocarnos a corregir, idealmente eliminar cualquier tipo de estructura injusta, o como diría Juan Pablo II, estructura de pecado, que nos separan, ¿eh?, en la vida social, donde unos tienen mucho
y la mayoría tiene muy poco, donde las diferencias son excesivas, necesitamos efectivamente que el principio de solidaridad no solo sea, como dice el magisterio de la Iglesia, una virtud moral personal, sino que sea un verdadero principio del orden social. De todo esto que les acabo de decir, salvo el principio de solidaridad, todo lo demás está expresamente consagrado en la actual Constitución. Todo. Y cuando yo les digo que el principio de solidaridad no está expresamente consagrado, no estoy diciendo que esté excluido ni mucho menos prohibido. Pero efectivamente, al menos yo, y no, ciertamente no solo yo, pienso que nuestra actual Constitución, que ya tiene todo esto, se vería fortalecida y perfeccionada si en ella se reconociera expresamente el principio de solidaridad. Ahora, una cuestión de sentido común. Si ganase el apruebo, se parte, como ustedes habrán leído y se reconoce expresamente en la discusión pública hoy día, se parte de la denominada hoja en blanco. Hoja en blanco. No hay nada, partimos de cero. Y tenemos que redactar la nueva Constitución. Y para redactarla, como ya les decía, necesitamos alcanzar ese quórum de los 2/3. Dicho de otro modo, si yo quiero que la nueva Constitución reconozca el bien común anclado en una recta antropología, reconozca cada uno de estos principios no negociables, reconozca el destino universal de los bienes, la función social de la propiedad, para que todo eso quede en la nueva Constitución, yo necesito alcanzar los 2/3. Y eso implica que una minoría de 1/3 puede evitar que esto que es tan importante quede recogido en la actual Constitución. En cambio, en la situación actual, en la situación presente, esto ya está en la nueva Constitución. Y si yo quisiera eliminarlo, si yo quisiera sacarlo de la actual Constitución, necesito 2/3. Entonces, fíjense, pongamos por un momento en la balanza estas dos alternativas. La primera, que es la alternativa presente, tenemos una Constitución que desde luego que no es perfecta, es perfectible, requiere muchas reformas. Yo estoy completamente juzgado por la reforma en la línea del principio de solidaridad, pero bueno, ya tiene todo esto, casi todo esto, y de una manera bastante rigurosa, muy bien pensada. Si yo quiero retroceder, es decir, quiero eliminar alguno de estos principios, necesito 2/3 para hacerlo. Si no, me va a seguir rigiendo la Constitución actual. La otra alternativa, en cambio, como parto de cero, de una hoja en blanco, si yo quiero llegar a reconocer cualquiera de estos principios fundamentales, necesito los 2/3 y basta que una minoría de 1/3 me lo impida y ya está. Y esto queda fuera de la Constitución. Se los pongo en síntesis de la siguiente manera, comparando las dos alternativas. Con la Constitución actual, para retroceder en estos principios fundamentales, necesito 2/3. Si se aprueba el proceso para redactar una nueva Constitución, para reconocer estos principios, necesito 2/3. Si me preguntan a mí, creo que el riesgo es altísimo. Y aquí, repito, como ya les dije, me cuelgo de la invitación de don Juan Ignacio a hablar con franqueza, con parresía, como diría el Papa Francisco, y teniendo presente el escenario actual, la cultura jurídica actual, quiénes son los políticos actuales, que son finalmente los que van a integrar el órgano constituyente, si es que es una convención mixta, o ellos mismos son los que van a designar a los que van a integrar la Asamblea Constituyente. Conociendo ese mundo y conociendo las leyes que se vienen empujando hace un buen rato, fíjense que el próximo miércoles, el 23 de septiembre, se cumplen 3 años que fue publicada la ley de aborto en Chile. Hoy día se está discutiendo un proyecto de ley sobre matrimonio entre personas del mismo sexo. Hoy día se está discutiendo un proyecto de ley de filiación de hijos respecto de personas del mismo sexo. Se está discutiendo el proyecto de ley de garantías de la niñez que establece una
limitación y una tensión enorme respecto al derecho de los padres a educar a los hijos. Lo mismo respecto al proyecto de ley de educación sexual integral, donde don Juan Ignacio también sacó una muy bonita carta pastoral. Y en fin, y les puedo dar más ejemplos. Y la manera en que los tribunales están interpretando las leyes vigentes, todo eso, la verdad, a mí personalmente, estoy hablando en primera persona singular, me hace temer. Y me hace asimismo aferrarme a lo bueno que ya existe, en vez de partir de cero para intentar recoger con ese quórum altísimo de 2/3 todos estos bienes y principios que podrían eventualmente quedar afuera. Bien, no quiero profundizar mucho más en todos estos criterios de discernimiento, que en realidad es lo que ya les expliqué en la lámina anterior. Para ir terminando, como les decía, hay que tener presente para hacer un buen discernimiento la cultura que nos rige, ¿no? Hay cierta estética, hay ciertos signos que yo creo que hay que atender y que desde el 18 de octubre en adelante, cualquiera que se pasee por las calles de alguna de las grandes ciudades del país los puede ver. ¿Cuáles son esos signos y cuáles son los mensajes? A ver, yo no soy sociólogo, pero trato de no perder el sentido común. Yo leo esos mensajes, yo veo esos signos, lo que llama la estética de la revolución, y digo, pero es que aquí el espacio para seguir hablando de la familia, para seguir hablando de la libertad religiosa, es un espacio muy reducido. Veamos además cómo estos temas vienen siendo reconocidos y tratados en las encuestas. Cualquiera que lea, por ejemplo, la encuesta Bicentenario del año pasado, hecha por la Universidad Católica, sobre la religión católica en Chile, en todos los criterios y en todas las preguntas la curva es descendente. Bueno, esa es la cultura en la cual vamos a redactar una nueva constitución, una cultura cada vez menos católica. O incluso, me atrevo a decir, una cultura cada vez más anticatólica. Veamos lo que han sido los movimientos sociales, partiendo por el año 2007, la llamada Revolución Pingüina, hasta hoy día. Esos movimientos sociales, en sus consignas, en sus declaraciones, ¿qué es lo que promueven? ¿Promueven estos bienes fundamentales que no son negociables para nosotros o promueven exactamente lo contrario? Hay que ver incluso la retórica de los movimientos sociales, cuando hablan literalmente de un afán refundacional que es partir de cero, pero partir de cero como lo haría Dios creador, ex nihilo, sin considerar el derecho vigente, sin considerar la tradición jurídica centenaria de nuestro país, todo completamente nuevo. Lo que ya les decía sobre el orden jurídico nacional, los proyectos de ley que se están empujando, las doctrinas dominantes que vienen importadas, sobre todo de ciertos organismos internacionales, que interpretan los tratados internacionales en materia de derechos humanos, los interpretan y los aplican de una manera que es muy, muy contraria a la doctrina de la Iglesia. También hay que tener presente hoy la fuerza de las instituciones nacionales. Hay que decirlo con todas sus letras. Nuestra Iglesia hoy día está pasando un momento muy, muy duro, muy difícil. Ya no es, y lo digo con mucha pena, salvo el esfuerzo que ha hecho con Juan Ignacio, la voz firme, clara, constante que nos muestra, ¿cierto?, cuál es el camino. ¿Cómo está de debilitada hoy día la familia? Hoy día prácticamente no existe el matrimonio. Veamos también cómo están debilitadas las Fuerzas Armadas y de orden. La misma figura del presidente. Y para qué decir del mismo Congreso, ¿cierto? Ellos son los principales articuladores de todo este proceso y en todas las encuestas no tienen un apoyo que sobrepase el 2 o el 3%. Entonces estamos iniciando un proceso clave en un momento donde toda la institucionalidad está tremendamente debilitada. Y en esa misma línea, veamos desde octubre a la fecha, claramente esto no se inició en octubre, pero de octubre a la fecha, ¿qué ha pasado con el respeto al Estado de Derecho? ¿Qué ha pasado con el orden público? Es decir, la posibilidad de que por la fuerza y gracias a la violencia se impongan determinadas ideas. Y finalmente, ¿qué ha pasado con un principio absolutamente indispensable y ordenador de la vida en común, que es el principio de autoridad? Todo eso hoy día está tremendamente cuestionado y debilitado.
Y lo último, y con esto ya me callo, y me estoy hablando a mí en primer lugar, ¿eh? Esto es una crítica personal, hay que ver también en este contexto cultural el compromiso personal. ¿Qué tan jugado estoy yo? Según mis posibilidades, según mis circunstancias, según, en fin, mi estado de vida, pero ¿qué tan jugado estoy yo por el bien de la patria? ¿Qué tan informado estoy yo para participar en todo este proceso? Entonces, cuando uno ve cierto distanciamiento, cuando se ve, como dicen muchos comentadores de la contingencia, cierta anomia o incluso indiferencia, digo, Dios mío, nos vamos a meter en este tremendo proceso cuando no hay compromiso, cuando hay indiferencia e incluso cuando hay tremenda ignorancia sobre todas estas cosas. Con toda franqueza, yo creo que es muy serio lo que se nos viene. Creo que hay que informarse lo más que se pueda y hay que rezarlo muchísimo, ¿eh? Para escuchar la voz de Dios en la conciencia y tomar una decisión muy libre, pero a la vez muy responsable.